Ok, el día de hoy vamos a empezar con el tema de regla de la cadena. Esta regla en derivada se utiliza cuando tenemos una composición de funciones y ya no tenemos cosas básicas. Ejemplo, sabemos que si una función es del tipo x a una potencia, entonces su derivada sería n por x a la menos 1. El problema es de que esta función está considerando explícitamente x a una potencia. ¿Qué pasaría si yo considero ahora, no sé, a manera de ejemplo, 2x a la 5 más 3 a la 8? Si se fijan aquí, esto ya no es x a una potencia. O si considero raíz de x más x al cubo a la quinta. Ya eso ya no es x. Pero en ambos casos, si se fijan, es algo elevado a una potencia. Entonces, en ese caso, yo estaría pensando en una función u elevado a una potencia n. Para eso es la regla de la cadena. Y la regla de la cadena me va a decir que la derivada, aquí es f, que la derivada de esa función f va a ser la derivada de f con respecto de u, que básicamente es como si pensáramos a esa u como si fuera x, es decir, n por u a la n menos 1, por la derivada de u respecto a x, y a eso le vamos a llamar u'. Y esa sería una regla para una regla de la cadena. Voy a permitirme borrar esto. Y dicho eso, podríamos hacer ejemplos como los que acabamos de hacer ahorita. Y ejemplo, si yo tengo que f de x es igual a 3x a la 4 más x al cuadrado más 1, todo eso al cubo, entonces estoy pensando en esto, en todo eso, como si fuera una especie de u. ¿Sale? Y entonces la derivada sería bajar la potencia, que es 3 por toda esa u a la n menos 1, que sería 2 por la derivada de esa u. Aún no acabamos, vamos a continuar. A esta parte la vamos a dejar simplemente igual. Y aquí vamos a hacer la derivada. Si se fijan, aquí es la derivada de 3 términos. Entonces voy a poner un paréntesis y haríamos la derivada del primer término. En este punto creo que se entiende bastante fácil que, bueno, lo voy a hacer paso a paso. Será la derivada de 3x cuarta más la derivada de x cuadrada más la derivada de 1. Seguimos sin hacerle nada a la primera parte, al primer factor. Y ahora sí, derivada de esta cosa, las constantes podrían salir y tendremos nada más derivada de x cuarta, que sería 4x cúbica, pero 4 por 3, 12 x cúbica. La derivada de x cuadrada sería 2x y la derivada de 1, 0. Entonces, esa sería mi derivada final de esta función. Pensemos en la siguiente función, f de x igual a eh, mm, raíz cúbica de x al cuadrado más 1. Para este caso, si se fijan, sigue siendo una tipo u a la n. Entonces, la derivada de esta cosa será, aquí hay que poner que esto es la derivada, será n, que vale 1/3, porque esto es lo mismo que elevarlo a la potencia 1/3, entonces es 1/3 por
x cuadrada más 1 a la menos 2 tercios. Porque 1, un tercio menos 1 menos 2 tercios. Por la derivada de x cuadrada más 1. Esto está en potencia negativa y fracción, entonces sería 3 por la raíz cuadrada de x cuadrada más 1 al cuadrado por la derivada de x cuadrada, que es simplemente 2x, y la derivada de 1, que es 0. Entonces, esto escrito en bonito, simplemente sería de esta forma. Otro ejemplo podría ser pensar en una función, no sé, otra raíz, hagámoslo un poquito más complicado, raíz cuarta de 3x al cuadrado más x menos pi. Antes de derivarlo, lo voy a escribir de una forma conocida, como sería 3x al cuadrado más x menos pi a la menos un cuarto. Entonces, la derivada sería menos un cuarto por 3x cuadrada más x menos pi a la menos un cuarto menos 1. Lo voy a escribir por la derivada de todo esto, que es mi función interna, mi argumento, mi función u, como quieran llamarle. Y vamos a escribir esto en bonito. Sería menos 1 sobre 4 por... Esto me daría menos 5 cuartos, es decir, raíz cuarta de todo lo que está dentro, elevarlo a la quinta, y esto multiplica a la derivada del primero, que me daría 6x, por la derivada del segundo, que me daría 1. En este caso voy a necesitar más espacio y vamos a pedir una hoja más y vamos a copiar esa última parte. Entonces tendríamos que la derivada es todo esto. Y ahí voy a hacer la multiplicación. Entonces me quedaría menos 6x más 1 sobre 4 raíz cuarta de 3x al cuadrado más x menos pi quinta. Y como esta raíz cuarta y esta es potencia mayor que 4, podríamos sacar una parte que sería el equivalente a multiplicar 3x cuadrada más x menos pi en potencia 1, porque nos haríamos la pregunta de cuántas veces cabe el 4 en el 5, que sería 1, pero sobró 1, es decir, todo eso estaría adentro en potencia 1. Finalmente nada más voy a borrar esto y voy a hacer la rayita de la división más larga y ese sería el resultado. En este caso, la regla de la cadena, por ahorita, como lo más complejo que hemos visto ha sido u a la n o una potencia, son los ejemplos que daré, pero a continuación mostraré más ejemplos cuando veamos las reglas de trigonométricas. De hecho, voy a mejor brincarme lo que seguí y voy a ir directo a ese punto. Reglas trigonométricas, ¿va? Estas son las reglas trigonométricas y si observan, aquí ya puse en lugar de un argumento X, pongo un argumento U. Entonces, esto está contemplando la regla de la cadena y de hecho se puede observar aquí que aparece el U' de esto que les comento de regla de la cadena.
Entonces, por ejemplo, si la función es seno de u, su derivada será coseno de u por la derivada del argumento. Coseno de u será menos seno de u por la derivada del argumento y así continuamos con las distintas reglas. Voy a hacer dos ejemplos de cómo se obtienen las reglas de derivación y las demás quedarán como para ustedes como ejercicio si les interesa y si no como mera curiosidad, ¿va? Para poder hacer la primera derivada, yo necesito conocer dos propiedades. Y esas propiedades son las siguientes. Es una identidad trigonométrica y es un límite. Como esos van a ser muy importantes, vamos a tenerlos a la mano, los vamos a copiar y nos vamos a llevar una nueva hoja. Entonces, eso nos va a servir. Y ahora, lo que sigue será demostrar esto de aquí. Entonces, me lo voy a también a llevar. Y vamos a moverlo. Entonces, si la función es seno, la derivada va a ser coseno. Si se fijan aquí, por cuestiones de simplicidad, consideré que el argumento fuera x en lugar de u, pero también se podría, ¿sale? Entonces, fíjense, ahí va. La derivada de f, ya sabemos que es un límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Ahora, para nuestro caso particular, f es seno. Entonces tendría seno de x más delta x menos seno de x sobre delta x. Ahora, para abordar ese límite, lo que vamos a hacer es pensar en esa diferencia. Y entonces, una diferencia de senos es lo mismo que dos veces el coseno de sumar los argumentos y dividirlos entre dos, es decir, sumar x más delta x más x, y eso me daría 2x más delta x sobre 2, y hacer la diferencia de sus argumentos, es decir, x más delta x menos x, y eso me daría delta x sobre 2. Y todo esto estaría sobre delta x. ¿Vamos bien? Ahora, esto de aquí, si se fijan, aquí este 2 está multiplicando en el numerador, y entonces lo que voy a hacer es básicamente destortillar. ¿A qué me refiero con eso? A lo siguiente. Si tú haces el cociente de cocientes, entonces digamos, ese 2 que está aquí, o mejor dicho, este D, puedo mandarlo, bueno, más bien esta D que está arriba, lo pude mandar abajo dividiendo. ¿Me explico? Entonces, este 2 lo voy a mandar aquí abajo. Entonces va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de coseno de 2x más delta x sobre 2 por el seno de delta x sobre 2 sobre delta x sobre 2. Ahora, aquí tengo dos límites, entonces lo voy a separar como eso, como dos límites. Límite cuando delta x tiende a 0 de la primera cosa, que era coseno de 2x más delta x sobre 2 por límite cuando delta x tiende a 0 de seno de delta x sobre 2 sobre delta x sobre 2. Ahora, aquí algo importante. Si delta x tiende a 0, pues en particular también delta x sobre 2 tiende a 0. ¿Sí? Y con esto de aquí acabamos de maquillar este límite como el límite de acá. Seno de algo entre eso algo, cuando ese algo tiende a 0, eso es 1. Es decir, todo ese límite es 1.
Y al tener eso, acabamos de calcular este límite quitando la indeterminación y por lo tanto, toda esta derivada sería este límite. Y ahora, ese límite es bastante sencillo porque, si se fijan, aquí yo puedo evaluar directamente delta x igual a cero y no me va a causar ningún problema. Es decir, yo tengo que eso es coseno de 2x más 0 sobre 2 y eso es simplemente coseno de x. ¿Sale? Y así demostramos que la derivada de seno es coseno. Para el ejemplo de seno, perdón, de coseno, voy a necesitar una identidad distinta. Esa identidad va a ser que la diferencia de cosenos es esto de aquí. Entonces me voy a permitir copiar todo esto. Vamos a poner por acá. ¿Sí? Y entonces vamos a calcular esa derivada y vamos a ver por qué ese signo es seno. Entonces, por ejemplo, la derivada de f de x va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. En particular, la función es coseno, entonces tengo coseno de x más delta x menos coseno de x sobre delta x. Ahora, tengo una diferencia de cosenos, entonces eso va a ser menos 2 veces seno de la suma de los argumentos, es decir, 2x más delta x sobre 2 por seno de la diferencia de sus argumentos, es decir, delta x sobre 2 y todo eso sobre delta x. Al igual que hace rato, lo que voy a hacer es destortillar, es decir, ese 2 lo voy a mandar para acá, voy a hacer la magia del pintarrón y entonces ya lo mandé por acá, por cuestiones de espacio en la pizarra. Voy a separarlo como dos límites, va a ser límite cuando delta x tiende a 0 de menos seno de 2x más delta x sobre 2 por el límite cuando delta x tiende a 0 de seno de delta x sobre 2 entre delta x sobre 2. Ese límite, ya habíamos platicado hace rato, que es 1. Y entonces aquí puedo hacer una evaluación directa y me quedaría menos seno de 2x más 0 sobre 2. Y eso es igual a menos seno de x. ¿Sale? Y entonces por eso es que aparece el signo menos. En general, así se pueden demostrar todas utilizando algunas identidades trigonométricas, pero no quiero hacer eso el enfoque de la clase. Lo que me interesa es saber cómo se utilizan esas derivadas. Entonces, vamos a llevarnos esto como formulario y vamos a hacer algunos ejemplos. Nueva página y vamos a ponerlo por acá como formulario. Entonces, imagínense que yo tengo aquí la derivada de coseno de x cuadrada. Entonces, entro aquí como función coseno y me dice que su derivada es menos seno del mismo argumento por la derivada del argumento. ¿Sale? Y eso va a ser igual a menos seno de x cuadrada por 2x. Por cuestiones de estética, vamos a poner ese 2x al inicio y la derivada final es esto. ¿Qué pasa si yo tengo que la función es tangente
de raíz de x. Pues para ese caso, tendríamos que su derivada es derivada de tangente secante cuadrada del mismo argumento por la derivada del argumento. Ya habíamos aprendido que raíz de x es como x a la 1/2. Entonces, eso será como 1/2 de la raíz de x. Hacemos el producto y eso es secante de raíz de x sobre 2 raíz de x. Ahora, un error muy común es creer que esta raíz de x se puede simplificar con esta raíz de x y la respuesta es no. Lo que está dentro de una función se simplifica con lo que está dentro y no con lo de afuera. El equivalente para que me entiendan esto es como, por ejemplo, si yo aquí tuviera raíz de x, no sé, más y, o inclusive pongámoslos como producto, y aquí tuviera, ay, dije como producto, ¿verdad? Y lo puse como una suma, así, x por y aquí tuviera x por z. Yo no puedo cancelar las x directas y poner simplemente raíz de y por z, porque esta x, para que se simplifique, la tengo que meter o esta sacar, viceversa. Pero aquí en la función trigonométrica eso no va a ser tan simple, entonces cuidado ahí, ¿vale? Ok, vamos a hacer, vamos a borrar esto y vamos a hacer algo un poquito más divertido. Por ejemplo, una función que sea del tipo secante de coseno. Si se fijan aquí, tengo una composición de funciones de nueva cuenta, entonces siempre deriven a partir de lo exterior. Esto se puede pensar como la secante de una función, de una u. Entonces es secante de ese argumento por tangente de ese argumento por la derivada de el argumento, que en este caso es coseno. ¿Cuánto es la derivada de coseno? Simplemente menos seno, entonces voy a poner el signo menos al inicio, y es secante de coseno de x por tangente de coseno de x por eh, seno, porque ya puse el signo menos por acá. ¿Se entiende? Y podemos hacer como una regla de la cadena en la cadena. Ejemplo, podría ser así se imprima. Cotangente mm, de cosecante de x al cubo. Entonces se fijan es composición de composición y entonces vamos a empezar siempre a derivar del exterior y será derivada de cotangente menos cosecante del mismo argumento por la derivada de el argumento. ¿Sale? Ojo, error común. Este paréntesis no indica un producto, sino una composición. Entonces no van a querer poner coseno, cosecante cuadrada por cosecante y con esto ponerlo como cosecante cúbica. O sea, para que se entienda, es como si ustedes hubieran tenido eso. O sea, tú no puedes simplemente multiplicar estas cosas y ya. ¿Me explico? Hay una regla, un álgebra,
y estos también, entonces no va así. Entonces simplemente aquí lo dejo como menos cosecante cuadrada de cosecante de x cúbica por derivada de cosecante. Aquí va a haber otro menos cosecante, perdón, dije cosecante y lo estoy derivando como cotangente. Cosecante aquí es, ¿sí? Menos cosecante del mismo argumento por cotangente del mismo argumento por derivada del argumento. Menos con menos se hace positivo y entonces tendría esto de aquí por cosecante de x cúbica, cotangente de x cúbica y derivada de x cúbica 3x cuadrada. Y ahora un error muy común, cosecante y cosecante. Aquí sí hay un producto, pero son de diferentes argumentos. Se tienen que trabajar de forma separada y ya lo único que podríamos hacer es pasar esta expresión algebraica al inicio y con eso terminaríamos nuestro ejercicio. Ay, ya le iba a cambiar a coseno, pero es cotangente. ¿Sí? Entonces, la idea es estar utilizando esas y utilizar la composición. ¿Va? Por aquí vamos a hacer un ejercicio más. Ah, ¿qué será? Bueno, tangente de seno de raíz de x. Entonces, derivada. Derivamos la tangente. Tangente es secante cuadrada del mismo argumento por la derivada del argumento de la secante. El argumento de la secante es seno de raíz de x. Continuamos derivando. Derivada de seno. Derivada de seno es coseno. Entonces, coseno del mismo argumento por derivada del argumento. Derivada de raíz de x es un ejemplo clásico y su derivada es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces simplemente ya lo escribo. 2 raíz de x y terminé. ¿Sale? Entonces, la idea es que voy a cargar algunos ejercicios para que puedan estar practicando esto, ¿va? Dejen, termino de grabar.